vida por su palabra viva y poderosa que nos va a hablar en este día. Dios bendiga a todos los oyentes que nos sintonizan, que nos miran por este medio. Que el Señor les bendiga grandemente. Un gran abrazo. Y voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 25, del 27 al 34. Y este tema le he puesto: no regales la bendición por algo pasajero. Gloria a Dios. Cuando tengan su Biblia abierta en Génesis 25, capítulo 27, ¿pueden decir un amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gloria a Dios. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este momento. Padre eterno, creador de los cielos y la tierra, recibe gloria y honra primeramente, Padre Santo, Señor, por tu palabra viva, Señor, y poderosa, Señor. Ayúdanos a entenderla, abre el entendimiento, Señor, y que salgamos con un corazón renovado para gloria y honra tuya, Padre. Bendice a aquellos que nos están mirando por primera vez, toca su corazón, Padre Santo, y glorifícate, Señor, en cada vida, para gloria y honra tuya, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque aquí vamos a mirar el nacimiento de dos niños que, a pesar de estar en el mismo vientre, son totalmente diferentes. Vamos a hablar de Esaú y Jacob. De Esaú y Jacob, siendo los padres Isaac y Rebeca. Y los abuelos de ellos eran Abraham y Sara. Entonces miramos que Abraham traía la promesa de que él saldría una nación que se multiplicaría, y él pasa la herencia a Isaac, porque Isaac era el hijo primogénito de Abraham. Y dice que Isaac tenía 40 años cuando conoció a Rebeca, su esposa. Pero una de las cosas que debemos observar aquí es que dice que Isaac tenía 60 años cuando dio luz a Rebeca, porque dice la palabra de Dios que Rebeca era estéril, así como Sara también era estéril. El Señor le dio el privilegio de concebir un hijo a Sara a los 90 años. Y miramos aquí el propósito de la palabra de Dios. El Señor había hablado a Abraham. Abraham sabía el conocimiento, tenía el conocimiento de la palabra de Dios,
y esto le transmite a su hijo primogénito, a Isaac. Y ellos pusieron en oración, que es lo primero que debemos hacer cuando miramos la situación que está por más difícil que la veamos. Dice la palabra de Dios que para él no hay nada imposible. Y Rebeca esperó 20 años para quedar embarazada. Entonces miramos la actitud que tenían ellos. Ellos no lo dejaron a la desidia, sino que ellos sabían la llave, la clave, cómo hacer para que el Señor se glorificara en lo que ellos estaban pidiendo, y recurrieron a la oración. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Amén. Gloria a Dios. Miramos que tenía 20 años, pero sin embargo, ellos no decayeron, no renegaron, sino que ellos esperaron el tiempo de Dios. Y Dios se glorifica en un corazón que sabe permanecer, que no permite que uno se desvíe pidiendo otras fuerzas que a lo mejor recurren algunos a doctores, recurren a la ciencia. Dios mira el corazón agradecido de ellos, ellos permanecieron orando, y el Señor se glorifica en Rebeca, dándole sus hijos a Isaac y Jacob. Y dice la palabra de Dios que Rebeca, cuando estaba embarazada, ella, como toda mujer, sentía que algo se le movía dentro de su vientre. Entonces ella miraba que era algo que no lo miraba normal. Y la otra actitud lo miramos en Rebeca. Ella recurre a Dios para pedir un consejo. No recurre al hombre. Nosotros tenemos que aprender eso, que para todo tenemos que recurrir a Dios primeramente. Ella recurre a Dios diciéndole que por qué le pasaba esto, por qué sentía en su vientre que mucho movimiento, como si se estuvieran peleando. Y el Señor dice su palabra, que le dijo a Rebeca, dice, tú llevas en tu vientre una nación, de la cual saldrán dos pueblos, uno más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. Gloria a Dios, hermanos. Miramos aquí que Esaú dice que él, desde que nació, era como pelirrojo, era velludo, era fuerte. Y en cambio Jacob dice que era lampiño, que él no era como Esaú, sino era lo contrario de Esaú. Y miramos que ellos desde el vientre de su madre venían como queriendo pelear, porque dice que Jacob, cuando nació Esaú y Jacob, porque dice que dos gemelos nacieron de Rebeca, pero no precisamente gemelos, fueron mellizos, porque gemelos es cuando son los dos igualitos. Mellizos es porque se fundaron en dos óvulos, entonces dice que salieron totalmente diferentes, entonces por lo tanto son mellizos, pero dice que Jacob salió agarrándolo del carcañar a Esaú, o sea, del talón. Jacob, desde el vientre de su madre, venía queriendo ser el primero, porque miramos que en aquellos tiempos el privilegio era del hijo primogénito. Entonces, el privilegio de ser hijo primogénito es aquel que recibe la herencia. Cuando el padre fallece, viene a tomar el privilegio de ser el jefe de familia. No nada más el jefe de familia, sino jefe de la tribu o el sacerdote, para dar consejos
Y no nada más eso, sino que podían recibir el doble de la herencia. Eso es primogenitura. El privilegio de tener la primogenitura. Y Esaú por ley le correspondía la primogenitura. Pero vamos a ver aquí cómo Esaú, a la hora de crecer, dice que en el 27 dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Esaú dice que era un hombre fuerte, era un hombre robusto, como nuestro hermano Mauricio más o menos. Y miramos aquí en el 27 dice, pero Jacob era varón quieto, dice, que habitaba en tiendas. Jacob dice que él era todo lo contrario de Esaú. A Esaú le gustaba la cacería, le gustaba ir al campo, era robusto, pero Jacob era todo lo contrario. Dice que a él le gustaba quedarse en casa. Él le gustaba quedarse en casa con mamá. Él le gustaba cocinar. Entonces vemos aquí en el número 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y qué estamos mirando aquí, hermanos? Estamos mirando preferencia por los hijos. ¿No le suena a usted como algo familiar? Muchas veces nosotros tenemos preferencia por uno o por el otro, siendo que eso no es correcto porque trae conflictos más adelante en los hijos. Entonces dice que Isaac prefería a Esaú porque él era cazador y le preparaba los guisados como a él le gustaban y era su preferido. Entonces Rebeca prefería a Jacob porque él se quedaba en casa. Y dice el número 26, después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar. No, perdón, estoy leyendo el 26. Estamos en el número 29. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Miramos aquí que Jacob, como era de casa, le gustaba quedar en casa, él sabía cocinar, él preparó un potaje, un guisado, y esperó que Esaú regresara porque él sabía la debilidad de Esaú. O sea que no fue una casualidad, porque si él hubiera querido, no lo hubiera querido engañar, él hubiera dicho, yo le voy a decir a mi hermano que me dé la primogenitura, porque eso lo vamos a ver aquí más adelante. Pero sin embargo, él prepara ese guiso, y ese guiso viene preparado con alevosía y ventaja, queriendo él siempre obtener la primogenitura. Desde que venía desde el vientre, lo miramos que venía agarrado de su pie, como que quería ser el primero y tomar ese privilegio. Entonces dice en el 27, dice, y crecieron, en el 31, y Jacob respondió, véndeme en este día la primogenitura. Entonces miramos aquí que Jacob, ya sabiendo lo que iba a hacer, él prepara esta comida para que Saúl cayera en la trampa y Jacob aprovechara para decirle
que le diera la primogenitura porque él conocía la debilidad de Esaú. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Ustedes creen que Esaú se hubiera muerto si no comía? No, hermanos, sino que Esaú era un hombre que no sabía lo que tenía. El problema no era que no sabía lo que tenía, sino que no entendía lo que tenía, lo que estaba dando, porque él tenía el privilegio de ser el primogénito, de heredar la mayordomía, de ser el jefe. Entonces, miramos cómo él dice, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? O sea que él no le tomó importancia a la primogenitura, sino que él simplemente dice, me voy a morir, dice, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Él está pensando en el presente. Esaú era impulsivo y vivía por vista y no por fe. Muchos de nosotros vivimos de igual manera, porque tratamos de hacer las cosas impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera sin pensar en el mañana y pensamos nada más en el presente. Pero la felicidad no dura mucho, porque todo lo que hacemos impulsivamente tiene un corto plazo, y es lo que Saúl estaba haciendo aquí. Él no le importó la primogenitura, sino que lo que importaba era satisfacerse en ese momento. Por eso dice aquí en el número 32, y dijo Saúl, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo a Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura, porque en ese tiempo un juramento era algo que no se podía quebrantar. Un juramento era de palabra. Entonces en aquel tiempo Jacob se aseguró de que Esaú le iba a dar lo que tenía, haciendo el juramento que no podía romperse. Entonces dice, Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y miramos aquí hasta los verbos como dice, Esaú se levantó, comió, bebió y se levantó, sin importarle las consecuencias que más adelante iba a tener. Porque muchos de nosotros pensamos en el día de hoy, pensamos en satisfacer nuestras necesidades, pero nunca pensamos el propósito de Dios, el día de mañana, el futuro, sino que vivimos el día como dicen allá afuera. Vive el momento, vive, gózate, toma, goza la vida ahora, que mañana no sabes si vas a vivir. Pero el Señor nos dice, aprovecha el tiempo para que el día de mañana tú agarres la recompensa, que es lo eterno, la vida eterna, la corona que nos promete. Entonces miramos aquí que Saúl tomó en poco lo que Dios le había dado, la bendición. Y es por eso que dice el tema, no regalen la bendición por algo pasajero. Muchas veces dice, nosotros vendemos lo que tenemos por lo que el mundo ofrece, por lo material. Muchas veces nosotros se nos hace fácil, ya ves que quiero comprarme un par de zapatos teniendo muchos, quiero comprarme esta ropa pero no tengo dinero, pero voy a agarrar esta tarjeta de crédito que me están ofreciendo, y no nos damos cuenta que nosotros quedamos atrapados dentro de esa trampa que nos está tendiendo el enemigo. Nosotros, en vez de ahorrar un poquito para el día de mañana que haya una necesidad o comprarlo, nosotros estamos regalando el doble de lo que nosotros estamos usando con esas tarjetas de crédito, lo que ofrecen las financieras. Muchas veces se nos hace fácil agarrar una tarjeta y irnos y satisfacer nuestros placeres, comprando, satisfaciendo todo lo que queramos, pero
¿Qué hay cuando llega el fin de mes? Nosotros nos sentimos preocupados y decimos, pero ahora ¿cómo le hago para pagar este bill? Es ahí donde estamos nosotros dando la bendición de Dios, estamos regalando la bendición de Dios. O muchas veces por tener fama, nosotros estamos dejando la bendición que Dios nos dio, el llamado que Dios nos dio, porque dice su palabra que Él nos escogió desde antes, desde que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, con un propósito aquí en la tierra. Entonces, muchas veces nosotros le ponemos más tiempo a las cosas materiales que a Dios mismo. Muchas veces ponemos excusas en el trabajo, muchas veces ponemos excusas en la familia, muchas veces ponemos cuantas cosas, nos ponemos siempre a Dios como primer lugar y a Dios le venimos dejando como último lugar. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos aprender. El Señor quiere que nosotros nos pongamos como primero a Él sobre todo y que no dejemos que nos roben la bendición que el Señor nos da, porque nosotros tenemos ese privilegio de que si nosotros le somos fieles, si nosotros vivimos con una comunión de todos los días, el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Por eso en su palabra, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta, porque el mensaje de esta historia es que no cometamos el mismo error que Saúl, que por un simple plato de lentejas él vendió toda la herencia, él vendió toda la bendición que el Señor tenía para con cada uno para con él. Cuando tenemos encuentro personal con Dios, nosotros nos damos cuenta que el Señor es el que abre las puertas y no necesitamos de tarjetas de crédito, o no necesitamos comprar un carro o muy caro, donde no podamos pagar y tenemos que agarrar 2 trabajos, porque no, pues, la excusa que ponemos es que no puedo ir si no tengo carro, necesito un carro bien caro, pero a veces no lo podemos pagar con el trabajo, con las horas que debemos trabajar el tiempo que debemos trabajar, y vamos a agarrar un part-time porque agarramos de pretexto que no nos alcanza para pagar. Pero el Señor no quiere que nosotros caigamos en esa trampa, sino que nosotros aprendamos a vivir en su misericordia, nos conformemos con lo que Dios nos da, porque Él dice que Él va a abrir camino para todo lo que nosotros queramos hacer, pero que nunca pongamos las cosas materiales primero que a Dios, porque Él vino y derramó su sangre. Y si nosotros estamos dándole más tiempo a las cosas pasajeras, a las cosas materiales, entonces nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo en la cruz, porque eso es lo que costó el precio de todo lo que Él nos dio por gracia, porque no lo merecíamos. El Señor nos da la bendición, pero nosotros debemos de estar precavidos a no cometer el mismo error que Saúl, que él por una simple emoción, por satisfacer su cuerpo, él miraba todo, pero no pensaba en lo que hacía, sino que él miraba solamente satisfacer su necesidad. Y entonces miramos que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de Saúl a no cometer el mismo error y perdamos la bendición que el Señor tiene para con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Dice, porque la carne, dice, muchas veces busca deleitarse por un momento de placer, y eso viene a echar a perder la bendición. ¿Cuántas veces nosotros se nos hace fácil deleitarnos con, por ejemplo, a veces en el placer teniendo nuestra esposa, y se nos hace fácil a veces satisfacer un momento de placer en la carne, pero las consecuencias vienen después? Y tenemos un ejemplo en David conforme al corazón de Jehová. Miramos que él se descuidó, miramos que él cometió fornicación a la hora de codiciar a Betsabé, porque en ese tiempo había guerra, pero él se quedó en su palacio y él caminaba sobre la azotea, pero miró a esta mujer bañándose y él la codició y la mandó a traer. Pero si nosotros conocemos la historia, pienso, porque todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, de años estando conociendo la palabra de Dios, y miramos las consecuencias. Fue un momento de placer
donde tuvo su consecuencia, porque él resultó no nada más cometiendo adulterio, sino que vino y mató todavía. O sea que cometió adulterio y asesinato porque mató al esposo. Entonces vemos que las consecuencias no fueron esas nada más, sino que él vino y muere uno de sus hijos. Luego uno de sus hijos abusa de una de sus hijas y vemos las consecuencias como vienen pasando bien todo lo que ocasionó haber desobedecido, haber hecho la voluntad que nosotros queremos solamente por satisfacernos, por complacer un momento nada más de placer. Vemos las consecuencias porque el Señor está ahí, dice que Él está esperándonos, abogado tenemos, dice su palabra, porque si nosotros cometemos un error, venimos, nos arrepentimos y Él nos perdona, pero las consecuencias no nos pueden librar y miramos las consecuencias que David pasó. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado de no darle lugar al enemigo, porque dice Juan 10:10, dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Entonces nosotros debemos agarrar la bendición que Dios, porque Él nos lo da en abundancia cuando nosotros somos obedientes a su palabra, cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios es más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Miramos que Dios nos da a veces talentos, Dios nos da habilidades, y muchas veces nosotros ponemos excusas diciendo, es que ahorita no, Señor, porque estoy muy joven, espérame otro rato, espérame otro tiempo. Pero nosotros no sabemos el día de mañana, no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Nosotros tenemos que acudir al llamado, al momento que nos está hablando, porque si nosotros nos damos cuenta más adelante, vamos a leer ahorita Hebreos 12:17, dice que Esaú se arrepintió de haber entregado la primogenitura por un plato de lentejas, y dice que él lloró amargamente, pero dice que el Señor dice que ya no lo perdonó, porque dice que el Señor se había ofendido tanto de que lo tuvo tan en poco que él lo desechó solamente por un simple plato de lentejas. Entonces vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo del capítulo 12 del 15 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo aquí dice, mirad bien, Hebreos capítulo 12 del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el 17 dice, porque ya sabéis que aún después deseado heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él al arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Gloria a Dios, hermanos. Miramos que aquí nos están diciendo que Esaú era un profano, y profano era todo aquel que tiene poco las cosas de Dios, aquel que vive, que no le importa lo que Dios le diga, sino que hace solamente su voluntad. Gloria a Dios, hermanos, y el Señor nos enseña que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser hombres valientes, que no demos lugar al enemigo, porque todo tiene su consecuencia, y todo lo que hagamos, todo lo que sembramos en esta tierra lo vamos a cosechar. Y que dice que separado de Él nada podemos hacer, sino que sigamos agarrados de su mano, que sigamos nosotros afianzados a la fe en Jesucristo, y que nos afiancemos de la palabra para que cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, nosotros la pongamos en práctica, porque dice que cuando menos sentamos que no podemos, tenemos la palabra que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Filipenses 4:13. Entonces miramos que nosotros tenemos que estar atentos, nosotros tenemos que poner al servicio los dones, el llamado. Muchas veces, tenemos el llamado, pero decimos que no tenemos tiempo para el estudio, o salimos de dar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, y salimos
hablando, salimos criticando, diciendo que pues que todo lo tengo que hacer yo, todo lo tengo, y se le hace pesado, se le hace como si fuera una carga, siendo que el Señor es el privilegio de dar su palabra, es un privilegio que el Señor nos da, y nosotros tenemos que recibirla con gozo, con alegría, y salir y orar por aquellos que todavía van para arriba, para que ellos más adelante también empiecen a disfrutar de la bendición que Dios nos da. Que nosotros no seamos como aquellos que solamente vienen a criticar, sino que vengamos y que seamos ejemplo a los demás. Que no hablemos, que no se nos haga una carga, que no pongamos excusas de que el trabajo, de que el estudio, de que esto y el otro, y que nosotros seamos fieles. Porque dice que Él permanece en su palabra, y su palabra permanece para siempre. Amén. Y si Él ha prometido estar con nosotros, Él estará con nosotros. Nosotros no tenemos que decir que ya no puedo, o que no puedo hacer esto. Porque si el Señor dice que Él nos va a respaldar, Él nos va a respaldar. Así es. Entonces dice que en Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredes la bendición. Aquí vemos que nosotros somos bendecidos por parte de la palabra de Dios, que somos bendecidos, y nosotros tenemos que ayudar a los otros a compartir la bendición, no a hacer comentarios que no agradan a Dios, sino nosotros ser de bendición a los demás, para que nosotros podamos crecer juntamente, porque dice que separado de Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Y que no seamos nosotros como aquel hombre necio, dice, que le dijo, alma mía, mucho bienes he acumulado, regocíjate, come, bebe. Pero el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿para quién se le quedará? Entonces el Señor nos está haciendo ese llamado. Nosotros no hagamos tesoro en la tierra donde corrompe el orín y la polilla, sino que hagamos tesoro en el cielo, que es para vida eterna, para siempre. No hagamos lo mismo que Esaú. Esaú todo lo tomó a la ligera, todo lo que el Señor tenía para él era algo que no le interesaba, porque miramos que el problema no era del hombre, sino que era que no entendía el propósito que Dios le había tenido en la tierra, que le había hecho el llamado, porque era hasta un llamado que tenía, porque él tenía el privilegio de ser heredero primogénito, de ser el primero, de recibir el privilegio de ser el jefe de familia, de ser el sacerdote, de ser consejero y de ser ejemplo para los demás. Y miramos cómo él lo tomó como algo que no vale, como que algo que él importó más satisfacer en ese momento, que venía, dice que cansado del campo, él venía con esa hambre, él quiso satisfacer en ese momento su necesidad, sin importar el futuro. Así que nosotros, el Señor nos dice, aprovecha el tiempo en esta hora, en este tiempo para el día de mañana. No vivas como la gente vive ahora, como el hombre te dice, gózate, bebe, haz lo que quieras, que al cabo que mañana no sabes si vas a vivir. Aprovechemos el tiempo y preparémonos para seguir adelante, nosotros siendo ejemplo para los demás, compartiendo la bendición que nos ha dado, y no dejemos que el enemigo nos venga y nos robe la bendición. Amén. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Le doy la gloria y la honra a nuestro Dios por la palabra que poco a poco el Señor nos va perfeccionando, nos va limpiando, porque nosotros somos como unas vasijas, somos el barro en manos del alfarero, y el Señor poco a poco nos va enseñando cómo debemos nosotros caminar aquí en la tierra con su bendición, y no dejemos que el enemigo nos robe la bendición, porque dice el hombre joven le dice al Señor, Señor bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le contestó y le dijo, ¿te sabes los mandamientos? No amarás, no robarás, amarás a prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo, Señor, yo desde que
por muchos años, tomamos nosotros los instrumentos, alabamos al Señor, predicamos la palabra, pero dentro de nosotros hay algo que necesita cambiarse. Y así como el Señor le dijo al joven rico, vende lo que tienes, porque él sabía lo que había en su corazón. Él dijo que ya sabía todo desde joven, él ya conocía los mandamientos, pero le faltaba algo. Así todos nosotros tenemos algo del cual tenemos que pedir perdón, porque si decimos nosotros que no somos engañadores, entonces nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Y yo le voy a pedir que habla su libro en Gálatas 6:8. Entonces dice aquí, en Gálatas 6:8 dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en Romanos también, capítulo 8, versículo 17, dice, somos herederos de Dios y coherederos en Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nosotros tenemos que guardar esa herencia, porque somos hijos de Dios, porque todos aquellos que les dio potestad de creer, todos aquellos que creemos en Jesucristo, que nos arrepentimos y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos dio el privilegio de ser herederos de Dios. Amén. O herederos en Jesucristo, porque creemos y obedecemos su palabra. Entonces, hermanos, sigamos adelante y no permitamos que el enemigo nos robe la bendición. Y yo le voy a pedir a aquel amigo oyente que tal vez ha pasado años queriendo sacar su negocio adelante, tal vez ha pasado estudiando y ha logrado su carrera, ha querido hacer tantas cosas, pero no ha mirado resultados y se siente solo, se siente que no puede más y no ha encontrado la solución a su vida. Yo le voy a invitar a que haga una pequeña oración conmigo, una oración de fe, si usted quiere en este momento cambiar su forma de vida, porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Separado de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Vamos a orar. Padre nuestro, reconozco que he puesto mis fuerzas en mí mismo, en tantas cosas que he querido hacer y no tengo nada. Perdóname, me arrepiento. Ayúdame, quiero empezar de nuevo, valorando las bendiciones que tienes para Amén. mí en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y que añade bendición a nuestra vida.